toda la época en donde el señor Saavedra fue el gurú de la educación en el Perú, hicieron un montón de cosas, ¿no es cierto? Y no todas fueron buenas, ¿eh? También cuando había otra ministra del gobierno Humala, la ministra García, me parece, no me acuerdo. Y después vino la señora Martens. Y entre las cosas que yo creo que estaban mal hechas, por irrespetuosos, estaba el tema de con mis hijos no te metas. Yo ayudé a ese colectivo, a mí me llamaron el día previo a hacer una movilización y yo estuve ahí presente. Por eso me terminaron votando de la otra radio donde yo estaba, porque básicamente estaba chocando con la gran inversión publicitaria del gobierno. No porque los dueños de ese medio piensen diferente que yo, ciertamente, piensan igualito que yo. Porque yo entiendo que los delegados son gente de bien y que nunca en su vida le van a hablar a un niño de sexo sin consentimiento de ellos mismos o de su familia. Y ese para mí es el punto del tema de la ideología de género. Número uno que existe es la visión de gente que considera que el sexo tú lo eliges, tu sexualidad la eliges, de que tú puedes ser hombre, mujer, gay, lesbiana, intersexual, pansexual, que puedes ser trans, que puedes ser lo que tú quieras con tu vida, que te puedes mutilar, que te puedes poner senos, que puedes prescindir de tu pene, que puedes ser un libertino, un liberal, y eso es algo que tú eliges porque así es en la vida. Perfecto. Yo no digo que no tengan derecho a pensar así. Y si quieren hacer con su vida lo que se les da la gana, a la hora lo pueden hacer. Si se quieren mutilar, si quieren cambiarse de sexo, si quieren ser lesbianas, si quieren homosexuales, pansexuales, bisexuales. Y cerca de, no sé, pues 35 acepciones con diferentes maneras de entender la vida y de vivirla. Me parece, miren, que hagan lo que mejor les parezca. Mientras que no cometan ningún acto ilegal y no se metan con los derechos ajenos, no estoy en contra de que esos existan. Porque existen, pues. Así como hay heterosexuales, hay homosexuales y lesbianas, eso está fuera de discusión. El problema es cuando su manera de pensar y su ideología lo quieren meter a una política pública en un colegio. Y sin consultarle a los papás. Porque yo también me pongo en el caso de un colegio que puede ser laico, que puede ser ateo, de un colegio que puede ser religioso, que puede ser de diferentes religiones. Están en derecho a enseñar a sus hijos de acuerdo a su propia religión. Eran árabes musulmanes fundamentalistas que piensen diferente a los católicos y dentro de los católicos hay del Opus Dei o católicos lefebrerianos o harán evangelistas que tienen diferente manera de pensar y pondrán a sus hijos en esos colegios. Y habrá otras personas que lo ponen, no sé, pues en el Franco Peruano, en los Reyes Rojos, en el Humboldt, donde se le da la gana, en donde el curso de religión es un electivo. Ejemplo, Markham, o ejemplo, el Roosevelt, o ejemplo, el Cambridge. Todos son muy buenos colegios. Todos son buenos colegios según la visión de cada papá. Entonces, este tema de con mis hijos no te metas mueve ¿a qué? A que se han querido implementar y se han implementado políticas que permiten que un profesor, al cual usted no conoce, que no conoce su capacitación, le hable a un niño o una niña de 12, 13, 14 años sobre, por ejemplo, la exploración de tu cuerpo, le hace masturbación. Y sin que tú sepas qué le van a decir ni cómo se lo van a decir. Que le hablen, por ejemplo, de derechos reproductivos. ¿Eso qué cosa quiere ser en idiomas común y silvestre? ¿De qué sería? De aborto, pues. O de consumo de pastillas anticonceptivas, o el uso de condones. Yo no estoy diciendo que no se le habla a los niños, pero que los papás sepan el cómo, el cuándo y el por qué. Entonces, esto se ha peleado, se ha puesto una acción de inconstitucionalidad, y el gobierno de Kuczynski, en donde Zavala era un promotor de los derechos LGTB, él está en todo su derecho a ser homosexual o bisexual, eso no está en discusión, pero no con política pública. Y en el caso de Vizcarra, su gobierno está siguiendo en la misma línea de conducta de Saavedra, de Martens y ahora del ministro Alfaro. Quiero escuchar la opinión al respecto de Sandro Mareluge, coaching de familia, y también de Cristian Rosas, que es miembro del colectivo Con mis hijos no te metas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, Fili, buenos días. Gracias por la invitación ante todo. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenos días. Sandro, ¿cuál es su visión con respecto a qué cosas se le debería enseñar a los chicos con respecto a sexualidad en el colegio? Bueno, lo que tú has dicho, creo que pensamos todos los padres sensatos, padres coherentes, que tenemos todo el derecho del mundo de decidir qué le enseñamos a nuestros hijos sobre el tema de sexualidad. Y yo quería llamar la atención a algo, Fili. El día sábado, en la marcha LGTB del sábado, quedó en evidencia la mentira y la hipocresía de estos colectivos, que la vez pasada que salió esto a la luz, gritaron a los cuatro vientos, primero que no existía una ideología de género. Hablaban de una supuesta ideología de género como un invento, como una exageración, como una alucinación. No existía ideología de género. Después, los funcionarios del Ministerio de Educación gritaron en todos los idiomas: no hay intención de poner ideología de género en la currícula escolar.
Decían en las entrevistas, ¿dónde está? Muéstrame, ¿en qué línea? ¿En qué parte dice? No se hay le mostró, ideología de género, página 32, ¿no? se le mostró. Pero ahora, el día sábado, ¿cuál ha sido la principal demanda del LGTB, del movimiento gay, en su marcha el día sábado? ¿Cuál ha sido la principal demanda? Queremos enfoque de género en la currícula escolar. Una pancarta enorme, el principal reclamo ha sido, queremos enfoque, que es ideología de género, en la currícula escolar. Entonces queda evidenciado que el objetivo es ese. Pero y siempre perdón, lo fue. con presupuesto público, señor Santos Con nuestro Mariluz, dinero. la señora ministra de esa época, la señora Ana María Romero, que es una de las que pidió mi cabeza en RPP, el señor Salvador de Solar, con presupuesto público. Salvador de Solar era ministro de Cultura y era ministro de la Mujer. Salieron, hicieron, y están los videos, con presupuesto público. No, no existe la ideología de género. No existe. Cuando sí existe. Y es mundial, es algo mundial. Es algo mundial. Entonces se hizo un movimiento con Mis Hijos No Te Metan. Acá Cristian no me va a dejar mentir. Yo no he sido ni organizado. Esa es una labor hecho Cristian. Y me invitaron a mí y yo feliz de volver a ir. Porque yo considero que nadie le puede hablar a mis niñitas de sexo que no sea yo, que no sea su mamá. Ni mi cuñado, ni mi suegro. Ni mi hermano, ni mi mamá. Porque yo soy el responsable. ¿Qué fue con Mis Hijos No Te Metas y por qué creo yo, Cristian, que tendría que volver a salir a la calle para que se dé por notificado el presidente Vizcarra, ya que PPK no hizo caso? ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, muy buenos días, Philip. Gracias, como siempre, por la oportunidad que nos das a los ciudadanos a poder expresar nuestra opinión. Y efectivamente, nosotros como colectivo con Mis Hijos No Te Metas nos hemos venido desilusionando en los últimos días por la serie de acciones que este gobierno entrante, el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, está permitiendo en el mejor de los escenarios, o siendo promotor y cómplice en el peor de los escenarios. No solamente es el comunicado emitido por el Ministerio de Educación justo un día previo al Día del Orgullo Gay, sino también la ratificación de este por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de la Mujer, por el Ministerio de Inclusión Social, y esas son decisiones políticas. Los ministerios dan la voz política del gobierno. Y durante todo este tiempo se han mantenido en silencio, pero vaya sorpresa que justo previo a la marcha salen en grupo los diferentes ministerios a dar un respaldo a lo que es el género. Ahora, curioso tema es recordar que durante la gestión de Marilú Martins y Saavedra se explicaba que el enfoque de género era una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y negaban a los cuatro vientos de que eso significaba la promoción de la homosexualidad o de la identidad de género, que eso era una invención. Pero hace poco, en la organización, en la ONG Demus, explicó que el enfoque de género es precisamente rechazar que nuestra identidad es producto de la biología, es producto del sentido común, de la naturaleza, que estas se construyen. La señora Esther Vargas, que es activista LGTB que trabajaba, no sé si sigue trabajando en la web de Perú 21, en donde todos los días te ponen de todo, ella misma lo dijo, que estos ministros, la Martins y la Saavedra, promovían la ideología de género. Mira, es más, pero no se trata de lo que dicen cuatro gatos, porque yo también soy un gato y tú eres un gato, y el otro señor es el otro gato y todos somos gatitos. El problema es lo que dice el ministro Alfaro, la ministra de Inclusión Social, la ministra de la Mujer, el presidente Vizcarra, porque se le paga él por ser presidente, y el señor Villanueva. Y además no solamente se trata de lo que ellos dicen, porque ellos sí son funcionarios, de lo que hacen. Entonces, cuando ellos, por dar un ejemplo, dicen que están del lado de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y les niegan sus pensiones, y van al TC para que el TC les quite sus pensiones, quiere decir que no están con las Fuerzas Armadas. Cuando ellos insisten en ir al Poder Judicial y enfrentarse a colectivos que son básicamente peruanos que pagamos impuestos y decir no, vamos a seguir con la ideología de género, quiere decir que la política del presidente Vizcarra es que venga cualquier galifardo y le hable de sexo a su nieto. Así de sencillo. Así es. Bueno. Eso es lo que yo se le preguntaría si tendría bien venir acá al presidente. ¿Qué le parece si su vecino le comienza a hablar de sexo a su nieto, señor presidente? Señor Villanueva, ¿qué le parece si un profesor le comienza a hablar de sexo a su hijita o a su nieta de 12 años? Ahora, sin que usted sepa. Ahora, el problema, Philip, es que no solamente se habla del sexo, sino que más bien se les confunde en su identidad. O sea, se les adoctrina en un pensamiento anticientífico y antihumano, diciendo que la identidad se construye, se hace, se moldea, se genera, lo cual es totalmente falso, porque eso nos lleva a otra cosmovisión. El ser humano tiene que aceptarse como lo que es, amarse a sí mismo. Si uno nace hombre o hace mujer, aceptarse.
Porque cuando uno se ama a sí mismo, recién va a proyectar amor hacia el prójimo. Pero no se va a poder proyectar amor si uno rechaza lo que es. Mira, educación con enfoque de género, ya. En el currículum escolar que incluya lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. ¿Qué cosa es un transexual, señor Mariluz Reyes? Sí, según los nuevos conceptos, como decía Cristian, uno nace biológicamente con una estructura sexual interna y externa. Pero según este pensamiento, uno puede elegir cualquier otra variante. Ya, ya pero no son ¿qué cosa es 30, un trans? Para que la gente quede que clara. físicamente tiene una sexualidad, pero asume otra diferente. Yo te lo explico con un ejemplo. Si viene Juancito y Juancito dice, yo no soy Juancito, yo soy Napoleón de Bonaparte, lo mandan al psiquiatra. ¿Ok? Tiene un trastorno de identidad. Pero si viene Juancito y dice, yo no soy Juancito, yo soy Rosita, hay que reconocerle un derecho. Eso es un trans. El tema es que el transexual también es el que se cambia de sexo voluntariamente. ¿Cuántos niños transexuales hay en el Perú? No existen los niños. De 12, 13, 14 años. ¿Cuántos niños que usted conoce, 12, 13 años, señor? Entiéndame. Intersexuales. Hay veces bisexual, hay veces es homosexual. ¿Cuántos niños de 11, 12 o 13 años tiene sexo, señora, usted que me está escuchando? Su niñita de 12, 13 años, un día tiene sexo con su amiguita de 12 y otro día sexo con su amiguito de 14. Eso sería su niña intersexual. ¿Sabe qué cosa es un pansexual? Es el que tiene sexo con todo el mundo. Con su amigo cariñosa, con su esposa, con el vecino, porque es libertino. Eso es pansexual. Ya, eso quieren que le enseñen a los niños de 11, 12, 13 años. Porque en el colegio, el común de los peruanos sale del colegio entre los 15 y los 16 años. Y a eso quieren que se les enseñe como normal a los chiquitos de 11, 12, 13, 14, 15 años. Y esa no es la función del Estado. Bueno, y esa es la función del Estado, que me lo digan, para saber a quién me enfrento. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Sandro Mariluz, que es el coaching de familia, y con Cristian Rosas del movimiento del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. Yo muchas veces escucho que hay dos temas graves en el Perú que hay que frenar, ¿no? La violencia contra la mujer, y para eso es el enfoque del género, y el embarazo adolescente, y para eso es el enfoque de la ideología de género. Y lo repiten como si fuera pues un mantra. Yo desconfío de la prensa en el Perú porque creo que ha habido demasiado billete que nunca han explicado el ministro Saavedra. Pero en todo caso, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes cuando yo escucho que periodistas con dos dedos de frente me dicen que el problema es enseñarle a una chiquita cómo abortar? Ese no es el punto. Una niña de 11, 12, 13 años no debe tener sexo, pues obvio. Pero entonces, ¿cómo hacemos con el embarazo adolescente? ¿Las mujeres quemadas tienen que ver con el enfoque de género en el colegio? Yo quisiera hacer un llamado a los padres de familia del Perú. Escúchenme bien, padres de familia. No se dejen engañar por periodistas, artistas de televisión que confunden con las terminologías. Actualmente, hoy por hoy, cuando usted escuche el término enfoque de género, no tiene nada que ver con los derechos de la mujer o la violencia contra la mujer. No, es falso, es mentira. El término enfoque de género, hoy por hoy, tiene que ver con el concepto de la sexualidad, que no tiene nada que ver con la parte biológica, sino que es lo que la persona siente en cuanto a su sexualidad, que pueden ser más de 100 manifestaciones diferentes de sexualidad. Y eso es lo que se quiere enseñar a los niños. No tiene nada que ver con los derechos e igualdad para la mujer que todos nosotros apoyamos. Enfoque de género, hoy por hoy, significa ideología de género, un concepto sin ninguna base científica de que la sexualidad lo define cada persona según lo que sienta, independientemente de lo que biológicamente la persona ha recibido desde que nació o nació con una concepción sexual biológica. Eso no tiene nada que ver sino lo que la persona siente. Eso es enfoque de género hoy por hoy, y eso es lo que le quieren enseñar a nuestros hijos en las escuelas desde pequeñito. Personas que no sabemos cuáles son sus intenciones tendrían el respaldo del Estado para enseñarle este concepto a sus hijos. Así que por eso no podemos nosotros ser ingenuos y dejarnos engañar con estas terminologías. Bueno, dicen que la sexualidad es como consecuencia una construcción social, es decir, al chiquito le regalas pelotas, chimpunes y soldaditos y será hombre, será Rambo. Y si a la chiquita le regalas muñecas, va a ser mujer. Y si le pintas el cuarto rosado, será mujer. Pero si al chiquito le... Entonces, ¿qué dicen? No. Entonces al chiquito hay que ponerle vestido, y al chiquito también hay que regalarle muñecas, y al chiquito hay que ponerle un tutú y el cuarto rosado para que aprenda que eso no es ser hombre.
Perdón, eso no va a confundir a un niñito. Estoy hablando de un niño de 5 años, 4 años, 3 años. Habrá un profesor muy inclusivo que dirá pues, que los chiquitos en el nido se vistan de mujeres y las niñitas se vistan de hombres para que entiendan que eso no tiene nada de malo. ¿Eso te gustaría que hagan con tu hijo? Te pregunto a ti que eres taxista, que eres campesino. Esta gente dice que sí, que eso es normal, que no te debes escandalizar. Cristian, esta cuestión de los feminicidios y el embarazo adolescente, ¿qué tiene que ver con el currículo general de educación, con la ideología de género? Bueno, muy buena pregunta, Philip. La violencia es un mal en sí mismo. O sea, no es un mal que se convierte en mal cuando lo ejecuta un hombre a una mujer a un hombre, no. La violencia en sí es un mal endémico de la humanidad. El problema es cuando se sectariza y se aplica una visión miope, donde solamente se habla y se penaliza la violencia proveniente del hombre a la mujer, como si no existiera la violencia de la mujer hacia el hombre, del adulto hacia el menor, del menor hacia el adulto, del jefe hacia el empleador. La violencia en sí se manifiesta en 1000 formas y el problema se da cuando se requiere resolver un problema de manera parcial. Por eso hemos visto en países como Suecia o Noruega que tienen la mayor cantidad de política de género, que a su vez, ¿cuál es el resultado? La mayor cantidad de violencia, tanto sexual y física, más alta que todos los otros países de Europa. En conclusión, las políticas de género no ayudan a resolver el problema de la violencia, porque el problema de la violencia es un problema del corazón humano. Entonces, ¿cómo se resuelve? Recordando que todos los seres humanos tenemos un valor absoluto, reconociéndonos como lo que somos. Ahora estos ideólogos de género pretenden decir que gracias al género la mujer tiene derechos, pero es falso. El término género no apareció en la Declaración Internacional de los Derechos de la Mujer. Es más, el término género recién aparece en la política, en el Cairo, se menciona y se escribe en un papel en la Convención de Beijing en los 90. O sea, el género no ha producido ningún derecho para la mujer, ni el del sufragio, ni el del voto, ni el reconocimiento ni igualdad de oportunidades, no ha producido nada. El género es una teoría que sale de Simone de Beauvoir, esposa de Jean-Paul Sartre, un filósofo francés existencialista, que dice que uno es lo que hace. O sea, niega la esencia misma del ser humano. Entonces dice, si un hombre actúa, habla, canta, se maquilla, se disfraza y se viste como mujer, es mujer. Esa es la filosofía existencialista. Y por lo tanto el Estado hoy en día tiene que aceptar que uno mismo se construye a sí mismo. O sea, uno mismo es su Dios, uno mismo se crea a sí mismo. Pero esto parte de una mentira, porque nosotros no nos creamos. El ser humano es desde antes que nazca hombre o mujer. En el momento de la concepción hay un ADN único, donde ya se define el sexo que va a tener desde ese momento de la concepción hasta que muera. Y aún muerto, sus huesos momificados después de 3000 años, examen ADN, sigue siendo hombre o mujer. Para mí el punto este es sumamente sencillo. Como tú eres lo que haces, yo les pregunto a cualquiera de los papás que me están, a los más liberales que hay, como hay maneras de ser liberal o hasta de ser libertino, de ser cucufato, por sentido elemental, ¿a ti te gustaría que un cucufato le meta cosas en la cabeza a tus hijos? No. Por dar un ejemplo, la ministra Melur Martens le parece indefendible, así lo he dicho, indefendible que venga un profesor y le diga a tu hija que la virginidad es una virtud moral. Y la moralidad no solamente parte de la virginidad, sino una manera de concepción de la vida. A ella le parece que eso, a mí no me parecería un mal consejo. Ella y yo somos diferentes, tenemos valores. A ella eso le parece indefendible. Que venga un profesor que sea cucufato y que le diga eso a tu hija que está en cuarto media. A ella sí le parece defendible que venga ese mismo profesor y le diga, oye, ¿sabes qué? Este es el condón, este es la té de cobre, este es la píldora del día siguiente, así es como abortas porque estos son tus derechos reproductivos. Tú tienes que ser sensible con tus afectos y tienes derecho a tener sexo con quien mejor te parezca porque eres un ser no libre. Toma, acá tienes sus opciones. Eso a ella sí le parece defendible. Pero le parece indefendible que venga un cucufato. O sea, para no quedar en la cucufatería ni en el libertinaje, el sentido común, yo creo que se tiene que hacer es discutir con los papás el tema del currículum de educación sexual en el Perú para que los papás sepan cómo, cuándo y por qué se lo va a explicar a los niños. Y una vez que los papás lo aprueban, ¿no es cierto? Primero van los papás y tienen ahí todas las organizaciones de padre familia en donde el papá tiene que ir al colegio privado y público. Los convocas a los papás, los sientas y les explicas. No una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Para que el papá hable y dialogue. Entonces el papá que es libertino dirá, yo sí quiero que mi hija de 13 años vaya a tener sexo con su amiguito y yo le voy a dar su condón. Y si mi hija de 16 tiene una relación sexual
que no fue pues, consentida, bueno, yo quiero que aborte, pues. El papá va a tener derecho a decir eso en el público y lo va a poder decir en un amplio debate y ya verán qué cosa le enseñan a sus hijos. Lo que me parece mal es que me digan que va a ser así, que se callen la boca, porque ese es nuestro derecho de nosotros, que somos los izquierdistas que manejamos esto porque se nos da la gana. 9:47, una pausita y regresamos, tenemos tiempo hasta las 9. Pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. El otro día, no sé si fue viernes o jueves, escuchaba con Nicolás López, una señora que me pareció razonable en algo que dijo. Razonable, ¿eh? Hay el sexo biológico y el sexo mental, decía la señora. Y eso me parece que se lo explican a los chicos. Pero bueno, yo no se lo explicaría a chicos de primaria. Habría que ver desde qué momento de secundaria se los explica. Esa señora, no recuerdo su nombre, cuando menos es razonable en saber que al chico le va a explicar algo que es discutible. Bueno, ahí has dado un ejemplo perfecto, Philip. Me gustaría responder a este comentario. Hay argumentos que parecen racionales porque es coherente la premisa con la conclusión. En otras palabras, es lógico. Pero el gran filósofo Sófocles decía que la verdad puede más que la razón. ¿Qué estoy diciendo? Que es mentira que existe un sexo mental. Es como por decir, hay un peso biológico, pero hay un peso mental. ¿Y eso cómo se llama? Bulimia, anorexia. Es un problema mental. Hay una edad biológica, pero hay una edad mental. Y esto no es broma. En Chicago, un señor de 38 años llamado Joseph Roman, que ha sido acusado de violar sexualmente a niños de 3 y 9 años, ha apelado ante la justicia que realmente él es un niño atrapado en el cuerpo de un señor de 38 años de 9 años. Y que por lo tanto lo tienen que tratar como un niño. Entonces, ni la edad, ni el peso, ni el sexo son subjetivos. Porque son corroborables, son objetivos, son universales. Es mentira. Ya, pero a lo que voy yo, señor Mariluz, es... Si hay gente que cree que esto es de verdad cierto, la pregunta que nadie me conteste es ¿por qué no lo ponen a consideración de los papás? Porque no lo vas a poner a consideración de un menor de edad. Yo no voy a discutir con el nieto de Mariluz o con el hijito de Mariluz de 7 u 8 años qué lo voy a enseñar en segunda y media. Entonces, lo mínimo que antes, por una cuestión elemental de respeto, por eso con mis hijos no te metas, es, oye, esto es lo que les voy a enseñar. Yo les voy a enseñar a tus hijos que hay una teoría, una ideología, una visión, un enfoque de género en donde hay un sexo mental. Bueno, ya. Entonces yo te diré, ¿sabes qué? Yo no quiero que eso le enseñes a mis hijos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso se lo quitan a los papás. Claro. Y son un grupo de popes que manejan ONGs con mucha plata en medios de comunicación y ONGs y en periodistas. ¿No es cierto? Me gustaría que los periodistas alguna vez tengan la interés a decir de qué viven. ¿No es cierto? Para ver pues, si es esto dable. Especialmente los que son papás. Porque de un soltero de repente lo entiendo porque no sabe lo que es ser papá. Claro, el tema es la imposición, ¿no? O sea, el absurdo de esto es que un grupo de personas que ve la sexualidad con ciertos puntos de vista quieren imponerle a todo un país, quieren imponerle al 90 y tantos % que no piensa igual, se lo quieren imponer legalmente desde las aulas de clase a sus niños la ideología. Entonces eso es una dictadura, pero abominable. Es una cosa que no podemos permitir que una pequeña mayoría nos fuerce, nos imponga una manera de pensar en cuanto a la sexualidad que la gran mayoría de peruanos no compartimos. Esto no podemos permitirlo porque esto es un atentado contra nuestros derechos como padres de familia. Bueno, entonces el gobierno sigue con esto. Porque además a mí me parece, lo que me parece tramposo y sí es inmoral, decir que este es un tema de igualdad de oportunidades, de igualdad del trabajo. ¿Qué tiene que ver la igualdad de trabajo de oportunidades con explora tu cuerpo? ¿Qué tiene que ver la igualdad de oportunidades con el respeto que tengas a una mujer cuando le hablas de tus derechos reproductivos? Porque para todas estas ONGs, los derechos reproductivos es el derecho al aborto. ¿Qué derecho reproductivo va a tener una niña de 12, 13 años? Estamos hablando de niños, adolescentes o preadolescentes. En el colegio uno sale entre los 15 y los 16, ¿o no? Sí, y ahí quiero compartir algo para darle mayor sustento a nuestra posición. En el año 2008 hubo una crisis financiera y en Inglaterra se redujo el presupuesto para los municipios dado de la crisis financiera. ¿Y qué recortaron? Recortaron educación sexual. O sea, se quedó sin presupuesto. Resultado, el 40% de embarazo adolescente se redujo. Resultado,
enfermedades de transmisión sexual en adolescentes bajó en picada. Entonces, ¿qué prueba esto? Que si se le quita el presupuesto de educación sexual, mejora todas las estadísticas. Bueno, pero, a ver, Cristian, vamos a decir que eso sea cierto en Londres. Lo es, pero claro. Está bien, pero yo siempre le digo, Perú es el Perú. Entonces, el Perú es el Perú. Y yo sí sé que los chiquillos tienen sexo porque les gusta. Claro, pues si agarras un chiquillo y le metes sexo mañana, tarde y noche, por todas las posibilidades que tienes, en el internet, en los periódicos, en la televisión, mañana, tarde y noche, al chiquito le vas a exacerbar el tema sexual y cada vez van a tener sexo más temprano. Eso yo lo sé, yo no soy cucufato, no soy tonto, Claro, y de repente yo soy más vivo que todos juntos, ¿ya? Pero yo voy, repito y lo recontra repito, el papá y la mamá son los responsables principales de la educación sexual. Y dependiendo de su ideología y de su credo, de repente son los únicos que quieren que se les hable de eso. En mi caso particular, yo sí tengo los recursos para tener a mi hija en un colegio privado, pero yo desconfío plenamente de los profesores del SUTEP, porque me han mostrado, por estadísticas del Ministerio de Educación, que en regiones del Perú hay analfabetos funcionales enseñando en los colegios, profesores que no saben entender un párrafo, profesores. Entonces, ese tipo que no sabe entender un párrafo de lo que tú quieras, que no tiene un nivel intelectual ni cultural acorde con el siglo XXI, según el Ministerio de Educación, no según quien habla. Mire las evaluaciones de todos los profesores del Perú. Ese tipo, ¿no es cierto?, que no puede ni enseñarle ni geografía, que no puede enseñarle biología, que no puede enseñarle ni matemáticas, ya, ese sí le va a poder enseñar, ¿no es cierto? Oye, explora tu cuerpo, tu derecho reproductivo, vive tus afectos de una manera libre. Eso sí le puede hablar. Entonces, todos los papás en el Perú están preocupados por lo que es evidente, que no les enseñan bien a los colegios de los chicos, pero esto se lo capsulan porque le dicen, esto no existe. Ahora mira, File, cualquier estudiante de psicología de primer ciclo sabe que la adolescencia tiene confusiones en cuanto a la sexualidad, hay un problema hormonal, están en formación. Eso es normal y eso pasa. Ahora, en esa edad de este tipo de confusiones en cuanto a la sexualidad, imagínate ese niño frente a un maestro, como tú dices, con otras intenciones, con el respaldo del Estado, con manuales del Estado, enseñándole que pueden explorar cualquier variedad de sexo, la confusión tremenda y por para los último, muchachos. por puro sentido común, para uno tener una intimidad, tener sexo con una mujer o con un hombre, siendo homosexual, bisexual, lesbiana, gay, trans, pansexual, porque se me caen los nombres, tienes que tener un nivel de confianza para llegar a tocarlo, para ahora tienes que hablar de sexo. O tú conoces a alguien, Cristian, que ha tenido sexo sin hablar de sexo. Sentido común elemental. Me estoy poniendo en el caso del cura mañoso, del profesor violador, del profesor que a una chica le dice, ven que te voy a repasar el examen y termina encima de la chica. Y esto existe, porque esto no es que no exista. Le estás dando una ventana de oportunidad a esta gente de hablar de sexo con estos chicos de 11, 12, 13 años, de las familias disfuncionales, de las familias que no tienen papá, le estás dando la ventana de oportunidad, porque hay un respaldo, un papelito que le dice que tú le puedes hablar de derechos reproductivos o de tus afectos al niñito. Y le puedes decir al niñito, no, tú eres lo que tú sientes. Bueno, tú y yo nos gustamos, tú y yo somos amigos, podemos ser algo más de amigos. Y le comienzas a comer la cabeza al chiquito, al que tienes a la disposición, este maldito, este mañoso, lo tiene a su disposición 7 horas, Cristian, 8 horas al día durante años. Claro, ahí, Philip, es importante complementar que esto no es el rol del Estado. Finalmente, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está en juego? ¿Qué está en negociación? Nuestros hijos. Son nuestros hijos de lo que estamos hablando. Por lo tanto, la primera y la última palabra lo tienen los padres de familia. Ni siquiera está al mismo nivel la opinión del ministerio, porque ellos son asalariados para servir al pueblo. No tienen el mismo rango de opinión lo que diga una ONG. Ni siquiera el gobierno, porque su función es ser servidor público. Es como cuando uno va a un restaurante, te pide un pollo y te trae una ensalada. Te quejas. Y si no, te vas al restaurante y pides tu dinero de regreso. Es lo mismo. Este gobierno, ¿quién le da de comer? Nosotros. Pero y lo que está en cuestión es nuestros hijos. En mi caso, mis hijas están en colegio de monjas. En el mismo colegio que está mi hermana, en el mismo colegio que está la hermana de mi viejo, en el mismo colegio que está la prima de mi viejo. Mi esposa está en un colegio de monjas en Arequipa. Y su mamá está en el mismo colegio de monjas y la abuela está en el mismo colegio de monjas. Porque en su familia le gusta que a las mujeres las eduquen las monjas. ¿Yo quién soy para decirles que no?
O en último caso, ¿quién me va a decir a mí que yo soy un cucufat? ¿Seré pues cucufat? Se me da la gana de ser cucufat. Que no lo soy. Tú ponme a cualquiera de esos sapos a ver si han vivido más que yo. Las pendejadas me las conozco todas. Yo tengo 51 años, mi bebé tiene 8. O sea, el que quiere ser ¿yo qué prefiero? ¿Que le eduque una monja o una libertina? ¿Yo qué prefiero? ¿Una monja que le hable a mi hija de sexo? Miren la monja, una monja virgen. ¿Tú qué prefieres? ¿Una monja virgen que le hable a tu hija de sexo? ¿O una que tiene 3 abortos y se ha dado cuenta a sus 42 años que no le gustaban los hombres y no es lesbiana? ¿Quién quieres que le eduque? Aparte, Philip, hay que recordar las palabras que se dijeron en la marcha, ¿no? Si mal no recuerdo, fue el congresista Bruce o de Belaúnde que dijo: un niño puede ir a su colegio de la mano con su enamorado y se le tiene que enseñar a que todos lo respeten en esa decisión. Y ahí hay una cuestión a reflexionar. En Canadá, en la Marcha del Orgullo hace poco, fue un ciudadano, un cristiano, a repartir volantes sobre el sexo saludable. Así como hay comidas saludables, así como hay una sexualidad saludable. Según el Señor. ¿Y qué pasó? No, saludable en sí. O sea, hay sexos que no son saludables. Porque, por ejemplo, el recto no está diseñado para la penetración y las heces entran al torrente sanguíneo. Por eso es que las personas que tienen sexo anal tienen mucho más enfermedades que las no. Sea hombre o mujer o sea hombre o hombre. Porque no está diseñado biológicamente. Es una exposición mucho más alta a enfermedades. Entonces, fue un canadiense cristiano a repartir volantes sobre el sexo saludable. Dicen, hay un sexo saludable, estas son las estadísticas que demuestran un sexo no saludable. Conclusión, lo denunciaron por crimen de odio. Cuando él supo que fue denunciado, se fue a la comisaría y se entregó. ¿Y qué estaba diciendo? Ah, ya, señor, 2 años de cárcel. 2 años de cárcel. 2 años de cárcel para mí es algo muy sencillo. Yo estoy de acuerdo con la versión de Bruce cuando dijo que él no le dijo a sus hijos que era homosexual cuando eran chiquitos por protegerlos. Y yo estoy de acuerdo con el Alberto de Belaúnde con una entrevista, porque ya no me da ninguno de las 2 entrevistas, ¿no? Cuando me dijo que él nunca le dijo a su abuelo que él era homosexual, por respeto a su abuelo. Respeta a mi abuela, pues hermano, respeta a mi vieja. Nuestros hijos. ¿No es cierto? Así como respetaste a Alberto de Belaúnde a tu abuelo, respeta a mi mamá. Y Bruce, así como nunca le dijo a sus hijos que su matrimonio era una pantalla y que le sacaba la vuelta a su esposa como un hombre, ¿no es cierto? Porque él quiso proteger a sus hijos. Bueno, con mis hijos no te metas, pues, Bruce. Así es sencillo. Tal cual, ¿no? Porque tal cual, igualito como hiciste con tus hijos. Pero en fin, 10 de la mañana en punto, hemos de irnos. Han sido, haz otra marcha, hermano. Sí, bueno, ahí termino con el siguiente mensaje, ¿no? A los padres de familia recordar que nuestra misión continúa y se ratifica y se fortalece en la adversidad. Hoy en día vemos que, al parecer, una vez más el gobierno quiere imponer esta ideología. Pero nosotros queremos recordarle al gobierno y a los peruanos que no claudicaremos en nuestra lucha y en la defensa por nuestros hijos. Regresamos.